Contextualizar el mercado es realmente bastante importante. ¿Por qué? Esto dependerá nuevamente de los tipos de estrategias que estemos llevando a cabo. Si es un intradía, si es un overnight, si es un swing. Pero todo esto va ligado a poder interpretar el contexto en el cual se encuentra el mercado o lo que es el escenario en su momento y bajo el cual trabajaremos. Veamos pues entonces que la configuración de tipo intradiaria generalmente es de gráficos desde 1 minuto hasta gráficos de 5 minutos o inclusive de 15. Cuando trabajamos diferentes formas de estrategia o diferentes formas de abordar una operación, la contextualización puede ir bajando de una temporalidad macro a una micro. Y en su caso, al revés, si estamos trabajando una temporalidad, por así decirlo, más alta, un swing va a ir subiendo también la contextualización. Supongamos entonces que nosotros, en vez de una configuración intradiaria básica, supongamos gráficos de 2 minutos para gestionar stops, gráficos de 5 para identificar la entrada y gráficos de 15 para identificar una tendencia. Nosotros digamos que vamos a estar trabajando swing y queremos hacer un swing de semanas. Bueno, en el caso de un swing de semanas, una de las configuraciones muy importantes serían gráficos de 30 minutos, gráficos de 4 horas a 1 hora, gráficos también diarios y semanales. Es una muy buena configuración, que en su caso 30 minutos es simplemente para la gestión de nuestro stop, que inclusive haciéndolo en 1 hora es posible, pero haciendo estas configuraciones creo que es más que óptimo. Contextualizar el mercado en sí, ¿en qué se refiere? Bueno, se refiere en que nosotros lo que vamos a buscar es el contexto, cómo está trabajando el precio, qué sentimiento tiene y asimismo, no hacia dónde puede ir, sino en qué momento nosotros podríamos tomar una ventaja y esa ventaja hacia dónde es más posible que se dé, si de una forma alcista o de una forma bajista. Todo esto va acorde a nuestro sistema de trading y nuestro sistema también operativo. Supongamos entonces que dentro del gráfico que estamos mirando AMD, estamos encontrando en temporalidades macro, en diarias, estamos encontrando un canal, supongamos, y no quiero entrar en términos de chartismo, pero supongamos que estamos viendo un canal bajista. En este caso, supongamos, vamos a marcarlo de esta forma, que realmente parece más bien una cuña, lo marcamos de la siguiente forma y podemos ver nosotros que en determinado punto el precio busca la salida de este nivel. Obviamente que aquí tenemos un tema de que pues dentro de los videos no tratamos chartismo, no considero que sea de la parte esencial de nuestras estrategias, pero en este caso, para fines prácticos, lo estamos viendo así. Entonces, vemos, por ejemplo, que el precio está saliendo de una tendencia bajista, supongamos así, ya que nosotros sabemos que una tendencia bajista tiene generalmente un comportamiento de altos, mínimos, altos y mínimos, donde los altos cada vez van bajando más, van haciendo altos cada vez más bajos y los mínimos también más bajos. Y en este caso, fallan un poco en hacer un mínimo nuevo. Y vemos que en este caso sí hacen un máximo, pero el precio de repente decide dar la vuelta y genera, por así decirlo, o igual al menos el nivel en el cual fue su anterior alto. Hasta aquí, pues nosotros diríamos, ok, a ver, ¿ya hizo un cambio de tendencia o no? Bueno, los cambios de tendencia son determinados en base al volumen y también a la armonía que la vela tenga. En este caso, el contexto, si se fijan, es un cambio de tendencia, como lo pudimos identificar. Queremos saber si efectivamente el precio va a buscar un giro y dar un comportamiento de forma alcista hacia los siguientes niveles. En este caso, resistencia, ¿cierto? Bien, entonces, una vez hecho esto, nosotros podemos identificar de forma muy sencilla un contexto en una temporalidad que es diaria. Y este contexto lo pueden tomar inclusive si quieren desde más amplio, pero esto dependerá nuevamente de la forma en que vayan a operar. En mi caso, yo considero que la entrada o el contexto es basado a lo que sería esta zona de aquí, como podemos ver. Solamente a mí me interesaría eso para poder trabajar. Es claro que yo ya sé que viene de un contexto de forma alcista y eso también podría llegar a darnos un buen inicio para una continuación, digamos, de 2 meses, 3 meses, pero todo eso depende también del plazo de tiempo que vayamos a trabajar. En este caso, yo solo estoy hablando de operaciones que duren semanas, hablando de swing que duren semanas. Y podemos identificar entonces que el concepto aquí es de un cambio de tendencia. Si lo vemos de una forma chartista, pues vendría siendo de un cambio de tendencia. Solamente es evaluar en base a otros parámetros, ya sean parámetros cuantitativos, ya sea el volume profile, ya sea volumen de histograma como el que tenemos aquí, ya sea ribón, ya sean medias, ya sea un estocástico, que ya sea MACD o bandas de Bollinger, lo que sea, que estos son indicadores,
todo lo que sea, podríamos tomarlo como una señal, ya sea de compra o una señal de ver o estar pendiente de poder tomar nuestras continuaciones de tipo alcista. Pero el contexto básico que tenemos aquí entonces sea un cambio de tendencia. En este caso, veamos el caso de Delta Airlines, estamos viendo diarias y diarias. En el caso de Delta Airlines tenemos un contexto donde el precio genera una fase de acumulación con un sesgo un poco alcista desde un punto a otro punto, desde un punto a otro punto. Vemos que genera como una curvatura, que es una curvatura muy común cuando existe un aumento de demanda, por así decirlo, y la oferta sigue flotando por ahí. Vemos también que venimos de un cambio de tendencia nosotros en este momento. No existe un mínimo. Sabemos que las tendencias generalmente se forman por mínimos más bajos. En este caso no existe un mínimo, se quedó en un rango, en un precio, y podemos identificar nosotros entonces, al ser la parte inferior, que es un rango de acumulación. Una vez que el precio sale, busca los esfuerzos y el aumento de volatilidad, como lo que podemos ver, con básicamente alto volumen. Una vez que hacen este alto volumen, podemos ver que el precio sale, regresa, hace su ciclo de toma de liquidez, vuelve a subir y lo hace con muy buen volumen. Están buscando, por así decirlo, traspasar ciertas zonas de importante comportamiento histórico. Son zonas de polarizado, zonas de giro, son zonas fuertes. Siempre van a ser zonas fuertes donde históricamente el precio fue soporte y hoy es resistencia. Históricamente son fuertes y también podemos validarlo en base a otros datos cuantitativos que eso más adelante estaría compartiéndoselos. Muchas cosas de estos datos que también son estadísticos y son muy buenos que les puede servir, pero siempre es importante ese dato, ¿vale? Siempre va a ser importante el dato de donde un precio históricamente fue soporte, y sobre todo si es de temporalidades pesadas como semanales, mensuales, diarias, horarias, donde fue un soporte y hoy en día es una resistencia. Estamos viendo que es una zona de polarizado, una zona fuerte, y sobre todo si hicieron en el histograma, en esos periodos, volúmenes altos, sobre todo cuando buscaron romper o se sostuvieron en esos niveles. Entonces, en este caso la contextualización es un poco más compleja. Si regresamos a hacerlo mucho más sencillo esto, simplemente es un cambio de tendencia, donde anteriormente hubo un proceso de acumulación con un giro de precio, donde los mínimos van subiendo, una curvatura, aumentó la demanda, obviamente, y el precio está haciendo primeramente un comportamiento donde sube, baja, muy parecido a ondas de Elliott, y vuelve a bajar. En este caso no tenemos contexto claro, tenemos entonces pues un contexto donde no se lee en este periodo, se lee en el periodo total. Entonces, ¿cuál sería el contexto aquí? El contexto sería básicamente un cambio de tendencia con una acumulación, una salida que es un desequilibrio y unas correcciones. ¿Qué me interesaría a mí para poder identificar una ventana de oportunidad? Simplemente que el precio se mantenga trabajando en estas zonas, me genere, no sé, tal vez una onda de tipo 2, ya sea una onda de tipo 3, o algún patrón de vela en específico, algún rompimiento o alguna, por así decirlo, algún pivoteo en un soporte, y ahora sí podríamos buscar una ventana de oportunidad. Pero básicamente aquí el contexto podemos ver que no hay momentum de entrada, al menos para nosotros, en nuestro sistema operativo. En este caso, podría haber siempre y cuando nos cumpla ciertas cosas. En este caso, la primera cosa que a mí me interesa es un volumen alto y no lo hace. Entonces, yo esperaría mínimamente que el precio regrese a sus zonas de equilibrio, como son estas, y ahí sí podríamos buscar que el precio rebote, y al momento que rebote y busque una salida rompiendo este alto, ahí sí que lo haga con volumen para que nosotros dictaminemos y digamos, ok, está rompiendo, y ahí sí, sin problemas, podría dar una continuación por el volumen alto. Podríamos decir entonces nosotros que lo que buscaríamos es un volumen alto que rompa los altos. Y listo, una vez que nosotros identificamos estos dos contextos, pueden ir haciendo ustedes, si quieren, en sus gráficos este ejercicio, y una vez que lo hagan, lo pueden consultar conmigo. En el caso de los que están asesorándose conmigo o que ya terminaron, sin problema me lo pueden mandar al correo. Y ahora, ¿por qué razón tenemos un gráfico cada 4 horas? Bueno, simplemente para identificar con muchísimo más detalle ciertas cosas que tal vez en temporalidades mayores no podamos ver. En este caso, podemos ver que cuando el precio sale de esta congestión, de este equilibrio, lo hace con muy buenas velas, lo hace con velas muy buenas, que son, en este caso, es una parecida a un amarrobuso, es una vela que tiene armonía. Tenemos un comportamiento donde el precio también sube y lo hace interesantemente con un volumen alto,
rompe un nivel, que son estos niveles, por ejemplo, que son niveles muy fuertes como podemos ver aquí, y el precio, curiosamente, apertura, pum, y se mete nuevamente a los niveles, a las zonas de equilibrio. En este caso, entonces podríamos determinar nosotros que el contexto sigue siendo, por así decirlo, la salida de un proceso de acumulación en temporalidades de 4 horas, mientras que en temporalidades diarias es el cambio de una tendencia. Y nosotros sabemos que los cambios de tendencia casi siempre se busca eso, ¿no? Que exista un barrido o, por así decirlo, una absorción de toda la oferta, y eso se suele hacer con procesos de acumulaciones. Una vez que ya hacen esto, el precio puede que busque su salida, y una vez que busque su salida, si lo hace con volumen, tenemos de dos escenarios: que se mantenga y continúe, que dé continuaciones, o que se busque esta salida del pullback con bajos volúmenes, con bajas intenciones, y el precio retome su continuación de tipo alcista. El cambio en este caso en diarias, en este caso serían las continuaciones de onda de Elliott. En el caso de Delta Airlines, lo que nosotros podemos ver aquí es un poco más complejo. Podemos ver entonces nosotros aquí que en temporalidades de 4 horas tenemos un proceso de acumulación. También lo que habíamos dicho, ¿no? Que los procesos de acumulaciones son muy interesantes para los cambios de tendencia debido a que absorben la oferta. Esa es la intención de una acumulación: absorber la oferta, mientras que la demanda va generando mayor fuerza o mayor acumulación. Salen, generan este retroceso, que es un retroceso sumamente interesante, una salida de este, por así decirlo, de este proceso bajista, fuertemente, con alto volumen. Vemos que los retrocesos están siendo con bajo volumen, y realmente aquí no tenemos algo muy claro que operar. Si bien parece una onda de tipo Elliott, las ondas de Elliott que a nosotros nos interesan son aquellas que se estructuran de una forma un poco más estable. ¿Como cuáles? Podríamos identificar una onda que haga, por ejemplo, una salida, mantenga un poco, nos haga un proceso de acumulación para ver que efectivamente están absorbiendo la oferta, y ciertas señales importantes dentro de nuestra estrategia, y poder tomarla. Una vez que ya entendemos eso, podemos ver que aquí solamente tenemos un proceso donde hay demanda, hay oferta, casi se están llevando, por así decirlo, eh, midiendo con Fibonacci la salida, midiendo esta salida, se están llevando prácticamente el impulso, casi al 100% de lo que sería su demanda, el impulso más fuerte que tuvo, más direccional. Y en los otros casos, por ejemplo, que es este, digamos, desde donde empezó la subida hasta donde terminó, está llevándose casi al 78 más o menos lo que es el movimiento. En este caso, 78, 61 es demasiada oferta. O sea, no hay un proceso proporcional aquí, por así decirlo. O sea, así como hay mucha demanda, también está habiendo mucha oferta, y hay que tener cuidado. Si bien el volumen de histograma es bajo, todavía no existe, por así decirlo, ese momento óptimo en el cual podamos leer con facilidad, o que el precio nos esté permitiendo leer con facilidad hacia dónde tiene más intenciones de, pues, generar un recorrido. Y bueno, generar contexto es relativamente fácil, también puede ser difícil, dependiendo de qué tipo de acción estemos mirando, también el momento y lo que estemos buscando, pero en swing generalmente esta es la forma en cómo se puede ir haciendo. Pueden ir intercalando con lo que son temporalidades como una hora, eh, temporalidades como 30 minutos. Ya 5 minutos no tiene mucho sentido, pero para swing están excelentes las temporalidades semanales, diarias y horarias. ¿Qué cosas también son importantes? Pueden entender que aquí en este caso puedes tener una tendencia bajista, y aquí en temporalidades menores, que esto es llamado tendencias secundarias, podrías tener una tendencia, digamos, alcista. En este caso podrías tener una tendencia en temporalidades altas bajista, y esta sería, recuerden, las temporalidades más altas son llamadas tendencias primarias, son las que, por así decirlo, tuvieron el peso durante mucho más tiempo. Después de ahí vienen secundarias, que son las de temporalidades más bajas como horarias, y las terciarias, que son de temporalidades de minutos, 15 y 30 minutos por ahí. Esas son básicamente. Pueden haber diferentes tipos de tendencias también en el conteo de ondas de Elliott, también pueden haber variaciones en las acumulaciones, pero todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Básicamente eso es ir contextualizando el precio para poder hacer swings.